Hoy vamos a ir sobre un pasaje hermoso, pero a la misma vez horrendo, tremendo y terrible. Me refiero a la narración que se ha dado a llamar el Valle de los Huesos Secos, que encontramos en el profeta Ezequiel capítulo 37, los primeros 14 versículos. Hoy vamos a descubrir en este pasaje un proceso de resucitación y restitución en 4 pasos, que nos los vamos a aplicar no solamente personalmente, sino también a nuestras familias, sociedades, a nuestros países, a la iglesia y también al mundo, porque para Dios no hay nada imposible. Para que hoy o a partir de hoy exclamemos como el salmista, cuando dijo en el Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte. Otras narraciones dicen, otras versiones dicen, en valle de sombras tenebrosas. Dice, continúa diciendo, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Vamos a ver. Primero, les dije que eran 4 pasos o etapas. Primero, vamos a contemplar la situación como la contempló el profeta Ezequiel. Comenzando con el versículo primero, y ustedes saben que estamos en Ezequiel 37. Comienza diciendo, la mano del Señor fue sobre mí, y por su espíritu, o sea, por iniciativa divina, el Señor me sacó. ¿De dónde lo sacó? En una visión, en una experiencia de esta índole, lo sacó de Babilonia. Él estaba deportado allá, sí, porque esto lo tenemos que ubicar históricamente en la gran deportación de estas personas que habitaban el reino del sur en Judá. Babilonia sitió, invadió, destruyó todo aquello, inclusive la ciudad santa, y deportó a la clase dirigente y gobernante de aquella región, incluyendo a los sacerdotes. Y uno de ellos era Ezequiel, que era sacerdote, pero también profeta del Dios Altísimo. Entonces, en esa visión, el Señor lo llevó una vez más a Judea. Y allí contempló un lugar en el cual se llevó a cabo una de las batallas más sangrientas, en las cuales las fuerzas de resistencia fueron totalmente destruidas, aniquiladas. Allí lo llevó el Señor en una visión. Y lo sacó y lo puso, sigue diciendo el versículo 1, en una vega o en un valle, el cual estaba lleno de huesos. La primera parte, estamos contemplando la situación. Nos estamos aplicando. Ay, Fer, esto no tiene remedio, de aquí no hay quien me saque. La verdad es que este muchacho, cuidado que hemos tratado. Ay, esta pareja que me tocó. Ay, Dios mío, mira lo que pasa. Mira cómo están las cosas. El mundo se va a acabar. Escuche, estamos en un valle de huesos secos y no lo podemos negar. Y por eso estamos siendo muy realistas y estamos yendo sobre este valle. Dios el Señor lo llevó para que contemplara la situación que usted ha estado contemplando. Lo que pasa es que a partir de ahora vamos a contemplar con fe, desde la perspectiva divina, acogiendo la palabra de Dios. Sigue diciendo el versículo 2, me hizo pasar por entre ellos en todas direcciones. Los huesos eran muy numerosos y el suelo del valle, y estaban completamente secos. Los huesos eran muy numerosos por el suelo del valle y estaban completamente secos. Para que ustedes vean, Dios lo lleva a recapacitar. Mira dónde les ha llevado sus pecados, muchos de los cuales tú denunciaste, y mis profetas también. Pero ustedes no hicieron caso, endurecieron su corazón. Ya verán al final cuando aclaremos esto con el contexto. Ay, mis hermanos, en 2 de Corintios, en el capítulo 13, dice el apóstol, para que ustedes vean lo importante que es examinar, darnos cuenta de por dónde vamos, de cómo estamos y de cómo está la situación. Dice, examinaos vosotros mismos si os mantenéis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o es que no reconocéis por vuestra parte que Cristo Jesús está en vosotros? A no ser que estéis reprobados. ¿Ven ustedes por qué esta parte es tan importante, mis queridos hermanos? Porque hay que analizar la situación y ser realistas. No somos escapistas.
La fe no te saca, no, la fe mete a Dios en tu situación, en la mía también, en la de todos nosotros. ¿Hay fe? ¿Estamos dispuestos a coger la palabra de Dios? ¿Creemos que para Dios no hay nada imposible? Sigamos con Lucas. Mire, en el relato del hijo pródigo, capítulo 15 de San Lucas. El hijo pródigo, ¿cómo comenzó ese proceso de restitución? Con respecto a este muchacho rebelde. Cuando volvió en sí, cuando recapacitó, dice esta versión que estoy leyendo, y se dijo a sí mismo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan abundante mientras que yo aquí me muero de hambre? Ven, mis queridos hermanos, el Salmo 139. Oh Dios, examíname, reconoce mi corazón, ponme a prueba. Reconoce mis pensamientos. Y por eso el Señor en Apocalipsis, en una de esas iglesias o comunidades para las cuales se escribió ese libro, dice, por eso, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete. O sea, esto no es, tú sabes, yo te resuelvo, no te preocupes, no recapacites, no te des cuenta de dónde has caído, ni de lo que hiciste mal. No, usted no tiene que cambiar, no importa. Yo voy a hacer lo que quiero hacer contigo y tú no cambias ni te arrepientas. No. Aquí dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, vuélvete y haz otra vez lo que hacías al principio. Si no, iré a ti y quitaré tu candelero de su lugar a menos que te vuelvas a Dios. La primera parte, estamos contemplando la situación. Porque somos, repito, realistas, no somos escapistas, pero a la misma vez sumamente optimistas porque tenemos fe, porque sabemos que no tenemos duda, que es así, que para Dios no hay nada imposible. ¿Estamos dispuestos usted y yo a colaborar con la gracia para que Dios inicie este proceso que estamos viendo hoy de resucitación y restauración? Segunda etapa, hay que responder a la pregunta, como se le requirió al profeta a partir del versículo 3. Recuerde que estamos en Ezequiel 37. Me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Esa es la pregunta. Es el Señor despertando la fe. Es el Señor Dios Todopoderoso, que no necesita nada de usted y a quien nada usted puede añadirle. Ese Dios quiere entrar en diálogo con usted para despertar su fe, para despertar su interés, para interactuar con usted, para usarlo a usted. ¿Podrán vivir estos huesos? ¿Y qué dijo el profeta? El pobrecito, Señor, tú lo sabes. Miren, no juzguen mal al profeta. Miren en la situación en la que él está de deportación, viendo cómo todo se echa para atrás, cómo todo se derrumba, cómo no hay esperanza. Como la gente apostata de la fe, cómo se aleja de Dios, cómo se han ido de la ciudad, cómo ya no hay templo. Por eso dice, Señor, tú lo sabes. Oh, hermanos. Y a usted le pregunto, ¿podrán vivir esos huesos? Los huesos suyos, que aparentan estar secos. Recuerden que esto tiene toda una aplicación espiritual, claro está. ¿Podrá revivir usted? ¿Podrá ser restituido usted? Su familia, sus hijos, su cónyuge, su sociedad, su país, la iglesia, el mundo. Dios lo sabe, pero tenga fe, como la fe de Abraham. Ay, en Génesis 18, cuando el ángel lo reta para despertar también la fe y el interés de Abraham, cuando le dice, hay algo demasiado difícil para el Señor. Y le asegura el ángel, volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Y a propósito de eso, dice el apóstol San Pablo en Romanos, dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y dice, contra toda esperanza, creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. ¿Por qué? Porque creyó contra toda esperanza. Esperó, perseveró. Creyó que para el Señor no había nada imposible. Y esperó y confió en que iba a ser de verdad padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia.
Su fe no flaqueó, sigue diciendo el apóstol, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Importante la palabra, como muerto, pues ya tenía unos 100 años. No solamente eso, sino que dice, también estaba muerta la matriz de Sara. Continúa diciendo, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Plenamente convencido, convénzase mi hermano, ese es el objetivo nuestro hoy. Convénzase, esté plenamente convencido de que Dios, dice aquí con respecto a Abraham, tenía poder para cumplir lo que se le había prometido. En Mateo 19. Al final del diálogo que tuvo el Señor con el joven rico, el Señor dice, será más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico como el que se acaba de ir al reino de los cielos. Y entonces, y los discípulos, bueno, pero si los ricos gozan del favor de Dios y esos que están más cerca de Dios, supuestamente para la mentalidad de la época no se van a salvar, entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién podrá salvarse? ¿Y qué dice el Señor? Algo tan imposible como para que un camello pase por el ojo de una aguja, dijo el Señor, para el hombre esto es imposible, para Dios, sin embargo, todo es posible. En el primer capítulo de Lucas, el ángel interactuando con la Virgen María. ¿Recuerdan? En la Anunciación, San Gabriel. ¿Y cómo concluye el ángel? Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Y qué hizo la Santísima Virgen? Creyó y se abandonó. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ellos respondieron a la palabra. ¿Vivirán estos huesos? ¿Habrá algo imposible para Dios? Esa es la segunda etapa. Ya hemos visto, primero estamos contemplando la situación. Somos realistas, no escapistas, pero optimistas y con fe. Segundo, estamos respondiendo a la pregunta. Para el Señor no hay nada imposible. En tercer lugar, siga, continúe, avance por el proceso de restitución. ¿Cómo se da esto? Versículo 4. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos. Les dirás, huesos secos, escuchad la palabra del Señor. ¿Que escuchen qué? La palabra del Señor. No los diagnósticos de los hombres, ¿okay? No las promesas de los hombres, ¿okay? Porque al fin de cuentas no creemos ni confiamos en los hombres, solamente en Dios, quien es digno de crédito. Por eso escuchamos a Dios a través de ¿qué? A través de ¿qué? ¿Cómo lo escuchamos? A través de su palabra, que como habíamos aprendido en el video anterior, es una palabra que es viva y eficaz. Significa que está viva, tiene el poder para impartir vida y tiene poder, que es cortante, más cortante que toda espada de doble filo, y entra por donde no entra nada ni nadie, hasta la división del alma y del espíritu. Y por eso sigue diciendo, no hay ante ella criatura invisible o criatura muerta, podemos añadir, sino que todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta. ¿Ven ustedes? Seguimos por el proceso de resucitación, versículo 5. Así dice el Señor. Otra vez, ¿quién lo dice? El Señor. A estos huesos, he aquí que yo voy a hacer entrar el Espíritu en vosotros. ¿Y qué? Y viviréis. Por eso, en el video anterior que deben ver, esto es como una continuación de aquel video. ¿Ok? El anterior que dedicamos a la palabra de Dios como espada cortante. Citábamos el Salmo 119. No voy a citar mucho, solamente 2 versículos breves de este Salmo 119. Mire lo que dice este salmista. Estaba destruido, estaba desolado, estaba pasando por un momento de depresión terrible. Y mire en qué él cifra su palabra y qué es lo que él quiere. Versículo 25 del Salmo 119. Mi alma está pegada al polvo. Hazme vivir. Mi alma está pegada al polvo, como aquellos huesos. Hazme vivir conforme a ¿qué? Conforme a tu palabra. Versículo 37. Aparta mis ojos de mirar vanidades. No vanidades. No lo que tengo de alrededor. No a donde he caído, sino
por tu palabra, concluye, vivifícame. Claro, tenemos que aceptar que esta palabra es alocada. Es para muchos increíble, o sea, inverosímil, extraña, rara. Lo repito de nuevo, alocada. Aparente necedad para el mundo. Por eso San Pablo escribe a los Corintios, porque como en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, la del mundo, la de los hombres, quiso Dios salvar a los creyentes por medio de la necedad. Yo espero que sepan que es una forma de hablar, o sea, digamos mejor, por la aparente necedad de la predicación o locura de la predicación. Sí, porque esta salvación es locura. Esto es locura para los que se pierden. El Evangelio de Dios es locura para los que se pierden. Pero para los que creen es potencia de Dios, sigue diciendo el apóstol San Pablo. Poder de Dios. Porque no hay nada imposible para Dios. Por eso lo que Él dice tiene poder. Y por eso en lo que Él dice podemos cifrar nuestras esperanzas. ¿Ok? Invertir nuestro futuro, como la Santísima Virgen, creer lo que escuchamos, ¿okay? Y lo que no podemos entender, ante eso nos abandonamos, porque no hay nada imposible para Dios. ¿Vivirán esos huesos? Seguimos con el versículo 6 del capítulo 37 de Ezequiel. Os cubriré de nervios, haré crear sobre vosotros la carne. Os cubriré de piel, noten el proceso, os infundiré espíritu y viviréis. Viviréis cuando infunda su espíritu. Y entonces, concluye el versículo 6, sabréis que yo soy Dios. ¿Cuándo lo sabrán? ¿Cuándo lo sabrán? Cuando por fin haya vida. Cuando por fin estemos en disposición de contemplar y reconocer y, ¿por qué no?, compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, testificándole a otros. Testificándole a otros para que también resuciten, para que también restituyan. Por eso es que la evangelización es tan importante, por eso estamos aquí en este canal dedicados a esto, mis queridos hermanos. La palabra que infunde vida, otra vez en el video anterior lo tratamos, pero nada, repetimos aquí rapidito. Génesis capítulo 2, versículo 7. Primero forma al hombre, se dispone, no sé, él dice, o sea, él establece, vamos a crear al hombre, ¿okay?, a semejanza nuestra, a imagen y semejanza nuestra. ¿Okay? Y entonces hizo un muñeco de arcilla y luego insufló sobre él aliento de vida. ¿Y qué pasó con el hombre? Se convirtió en un ser vivo. Fue el hombre un ser vivo. ¿Por qué? Porque infundió espíritu en aquel muñeco, en aquello que estaba inanimado, en aquello que no tenía vida, en aquello que no era, y entonces fue el hombre, por fin, por el aliento de Dios, un ser vivo. ¿Ve usted que el Señor tiene el poder para infundir vida? Y sabréis que yo soy Dios. Es la otra frase aquí interesante. Claro, pero para esto es necesario experimentar este proceso. Como le pasó a Pedro y a Juan, ¿ya?, cuando ellos respondieron en Hechos capítulo 4 ante aquellos poderosos que los intimidaban y los amenazaron. Dicen ellos: juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Ve usted por qué es importante pasar por este proceso, tener estas experiencias? Pero imagínese, ¿de qué vamos a hablar si no tenemos experiencia con Dios? ¿De qué vamos a hablar si no tenemos relación con Dios? ¿De qué vamos a hablar si no hemos visto nada, si no hemos escuchado nada? ¿De qué vamos a hablar si lo que estamos es rodeados y conscientes y reducidos e intimidados por el valle de huesos secos, por la situación en la que estamos? Entonces, estamos acorralados, estamos intimidados, estamos a la defensiva, tenemos miedo. Pues entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor en medio de esta situación que está viviendo el mundo y la iglesia? ¿Por qué negarlo?
Pues mire, que tengamos una experiencia de resucitación y de restitución con Dios el Señor. Para que podamos, como Juan y como Pedro, para que no podamos callarnos, para que tengamos que decir, predicar, exponer, proclamar, sin miedo, lo que hemos visto y hemos oído. Este proceso de resucitación y restitución. Versículo 7. Yo profeticé. En el Nuevo Testamento esto corresponde al carisma de la predicación, quiero que sepa. Yo profeticé como se me había ordenado. ¿Cómo profetizó? Como se le había ordenado. Y mientras yo profetizaba, se produjo un ruido, hubo un estremecimiento y los huesos se juntaron unos con otros. Hubo un ruido, un estremecimiento. Esto refiere a la gran experiencia de Pentecostés cuando se infundió el Espíritu sobre aquellos hermanos nuestros. Hubo ruido, hubo un estremecimiento. Pero claro, para eso, en cuanto a este asunto que estamos viendo nosotros aquí con el profeta, él tuvo que hablar, decir lo que se le había ordenado, no lo que se había inventado, no la opinión, no el chisme, no la teoría de los hombres, no los idearios, no las ideologías, sino lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha revelado. Lo que Dios ordena que se diga. Y esto es tan importante que vuelve y lo repite el profeta en el versículo 10. Yo profeticé como se me había ordenado. Y esto es tan importante, mis queridos hermanos. Tenemos que ir también al Nuevo Testamento. San Pablo le dice a Timoteo: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que va a juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino, te advierto seriamente. Predica la palabra. Insiste con ocasión y sin ella. Reprende, reprocha y exhorta siempre con paciencia y doctrina. Doctrina. De acuerdo a la revelación de Dios en Cristo. Está hablando San Pablo. Estamos en el Nuevo Testamento. Ahora estamos en la iglesia, en el Nuevo Israel. No lo podemos negar. Esto parece un valle de huesos secos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a decir la palabra, vamos a testificar, ¿okay? Y vamos a obrar de acuerdo a lo que Dios ordena según su santa revelación. Sigue diciendo el apóstol: pues vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros a la medida de sus pasiones. Para halagarse el oído, cerrarán sus oídos a la verdad y se volverán a los mitos. Esto está pasando. ¿Y qué hacemos? ¿A qué recurrimos? Al anonimato, a privatizar la fe, a quedarnos callados. Y si esto sucede, entonces la palabra no va a correr, el Espíritu no se va a infundir. ¿Y qué va a pasar? El valle de los huesos secos seguirá más seco. Seguirá el valle desolado y no habrá esperanza, no por falta del poder de Dios, sino por falta de nuestra colaboración. Porque lo que estamos secos somos nosotros, mis queridos hermanos. Versículo 8. Miré, dice el profeta, y vi que estaban recubiertos de nervios. La carne les salía. Recuerde que estamos en el proceso, en la tercera parte. La carne les salía y la piel se extendía por encima. Pero, esa palabrita aquí la subrayé, pero no había espíritu en ellos. Es decir, se da el proceso, se unen los huesos y salen los músculos, los tendones, la piel, pero eran cadáveres. Estaban formados, parecían hombres, parecían personas, pero no había vida. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Sigue diciendo el versículo 9. Él me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre. Dirás al Espíritu: así el Señor, así dice el Señor Dios. Así dice ¿quién? El Señor Dios. Vean ustedes. Es la agenda de Dios. Es la palabra de Dios, es el querer de Dios, es el plan de Dios, es la voluntad de Dios. Ven, Espíritu
de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. De los cuatro vientos, porque son los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. El Espíritu viene de donde quiere, por todos lados, y hace como Él quiere. Por eso el Señor le dice a Nicodemo, ¿se acuerdan? En San Juan capítulo 3, no te sorprendas que te haya dicho que debéis nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Cuando el Señor infunda su Espíritu a través de su palabra sobre ese valle de huesos secos que ustedes y yo hemos estado contemplando, nos vamos a convertir en hombres y mujeres del Espíritu. Vamos a ir llevados de un sitio para otro. ¿Y para dónde voy? ¿Qué sé yo? ¿Y qué voy a hacer? Lo que Dios quiera. ¿Y qué voy a creer? Lo que Dios ha revelado. Bendito sea el Señor. Ay, hermano, y esto es tan bonito. ¿Sabe por qué? Porque al fin de cuentas esto lo podemos aplicar a la iglesia también. Sí. Porque si nos dejamos vivificar nosotros, la iglesia también se levantará. La iglesia no son esos señores que están en el Vaticano. Bueno, sí son ellos, pero nosotros también. Somos nosotros y son ellos. La iglesia está constituida por todos nosotros, los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Estamos en esta iglesia. Y este pasaje lo podemos aplicar a la iglesia también. Sí, porque somos el nuevo Israel. Somos el pueblo de Dios. Por eso, cuando el profeta establece, bueno, no establece el contexto todavía, pero al final, miren ustedes cómo el profeta aplica esto al pueblo de Dios. Y por lo tanto nosotros lo aplicamos a la iglesia. Dice, entonces me dijo, hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel. Versículo 12, os haré salir de vuestras tumbas, pueblo mío. Y dice el versículo 13 también, y os haga salir de vuestras tumbas, pueblo mío. Ya hemos visto, hemos contemplado la situación. Hemos respondido a la pregunta fundamental. ¿Vivirán estos huesos? ¿Hay algo imposible para Dios? 3, hemos seguido el proceso de restitución y resucitación. 4, ahora tenemos la seguridad. Estamos seguros, sabemos que sabemos. No anidamos duda ninguna. Esto es así. Porque el Señor nunca miente. Dice siempre la verdad y además tiene todo el poder para hacer lo que dice. Vean ustedes el versículo 14. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os estableceré en vuestro suelo y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Y mire cómo concluye. Oráculo del Señor. O sea, esto es oráculo del Señor. Se da cuando hay una declaración con toda solemnidad de máximo rango. Cuando es Dios mismo a través de su palabra que está poniendo en juego su credibilidad y su santidad, eso hace Dios por nosotros, se la juega por nosotros. No lo vamos a nosotros a jugarlo todo por el Señor. Cuando Él lo que dice lo hace, según el versículo 14. Y entonces, mis hermanos, se va a cumplir la voluntad de Dios de darnos vida a través de su Espíritu. Ahora sí, esto se va a clarificar con el contexto. Sí, porque el versículo 37, el capítulo 37 de Ezequiel comienza con este relato tremendo del Valle de los Huesos Secos. Pero el contexto lo tenemos a partir del capítulo 36, versículos 25 al 27 y el 29 también. Hay otros, pero escogí estos porque son muy elocuentes en este sentido de establecer el contexto. Mire, no quiero cansarlos más, pero escuchen bien. Aquí el asunto en el capítulo 36 es que por la culpa del pueblo, por los pecados del pueblo, por la infidelidad del pueblo, cayeron ellos en esta desgracia, en esa desgracia de la deportación, del descrédito, ¿okay?, de la esclavitud, de la depresión, de la destrucción, de la desesperanza, por culpa de ellos. O sea, hay que aceptar la culpa. Por eso contemplamos la situación y así comenzamos, mis queridos hermanos. Entonces, primero se le hace saber al profeta la razón por la que están así. Y segundo, la bondad de Dios
que es tan misericordioso, es tan bueno, es fiel y verdadero, que aún así, a pesar de todo, anuncia que dará un corazón nuevo e infundirá en ellos un espíritu nuevo y quitará de su carne el corazón de piedra y les dará un corazón de carne. Capítulo 36, versículo 27. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. El 29 es muy importante. Os salvaré de todas vuestras impurezas. ¿Usted se cree que nos va a resucitar y a restituir para que sigamos en nuestras impurezas? ¿Para que sigamos con nuestra agenda? ¿Haciendo lo que nos dé la gana? ¿Para que volvamos a la situación y a la condición que nos metió? ¿A convertirnos en huesos secos? ¿Para constituir un valle de desgracia que se convierta en la burla de todo el mundo? No, no. Para que seamos limpios de nuestras impurezas. Continúa diciendo, llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os someteré más al hambre. ¿Por qué concluye así? Porque ellos estaban cuestionando, pero ven acá, ¿acaso el Señor ya no tiene o guarda pacto con nosotros? ¿Acaso ya no somos el pueblo de Dios? Podemos aplicarlo nosotros y decir, ¿acaso ya la Iglesia Católica no es la Iglesia de Jesucristo? Bueno, de parte suya y de parte mía, por lo menos de parte mía, no he sido consecuente siempre. Sí, seguro, y soy un pobre y miserable pecador. Y he contribuido a los problemas que tiene la iglesia con nuestros pecados. Ya lo dijo el Papa Emérito en una ocasión. Los peores enemigos que tiene la iglesia no son los que la atacan desde afuera, son los pecados de nosotros, los fieles de la iglesia. Pero aún así, el Señor sigue fiel. Y lo que Él ha querido con nosotros lo va a llevar a cabo, porque para Él no hay nada imposible. Esté usted o no esté. Porque para Él, repito, no hay nada imposible. Por eso Jesucristo ya lo dijo, lo anunció, en línea con todo esto, por supuesto, en el Evangelio según San Juan capítulo 15, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra que infunde vida es también la palabra, como hemos visto según el contexto, que limpia las impurezas y ablanda el corazón. Para que seamos como lo ha querido Dios, linaje escogido, estoy citando a Primera de Pedro, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido en propiedad, para que pregonéis las maravillas de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, los que en un tiempo no erais pueblo. Podríamos decir, los que en un tiempo eran un montón, un masijo de huesos secos. Ahora sois pueblo de Dios. Lo que antes no habían alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Nueva criatura, nueva criatura, nueva criatura. Expóngase a la palabra. Reciba ese espíritu que da vida. Vamos a dejar de contristar ese espíritu. Y vamos a dar margen en nuestra vida para que ese espíritu se manifieste, para que resurja en nosotros, para que sea efectivo ese sacramento de la confirmación, mis queridos hermanos. Y podamos estar en línea con lo que dice San Pablo a los Corintios. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Lo viejo pasó. Ya usted resucitó. Ya usted fue restituido. Aquello pasó. Ahora usted es un ser nuevo. Es una criatura nueva. Pero para ello, 3 preguntas. ¿Está usted en Cristo? Digo, porque si está en Cristo, se supone que sea una nueva criatura. Y si es una nueva criatura, cuando Cristo está en usted y todo lo que ello conlleva. Segunda pregunta, ¿mora en usted el Espíritu de Dios? ¿Qué quiere decir esto? ¿Está usted en gracia de Dios? Porque si usted no está en gracia de Dios, entonces la presencia de Dios, por la fe justificante o santificante, o la gracia santificante que debería estar en usted, si el Espíritu está en usted, todo eso le abandona cuando usted no está en gracia de Dios.
Tercera pregunta. ¿Guarda esa relación estrecha usted? ¿Guarda esa relación estrecha con la palabra que le infunde vida en usted? Sí, porque si usted no se alimenta con la palabra que es Cristo en la Eucaristía, y la palabra que es Cristo, cuyo testimonio primario son las Sagradas Escrituras, entonces usted no está en comunión con Cristo. De ahí la pregunta: ¿guarda usted esa relación estrecha con esa palabra? Vamos a añadir una cuarta pregunta. ¿Vivirán esos huesos? ¿Vivirán esos huesos? ¿Es en serio? Responda. ¿Vivirán esos huesos? Escuche, por favor. Usted ha podido notar que para preparar una enseñanza como esta se requiere de muchísimo trabajo y muchísimo tiempo. Investigación, estudio, oración, más el aspecto técnico de redacción, grabación, edición, etcétera, etcétera. Y la verdad es que yo quisiera continuar por el beneficio enorme que estamos brindando a tantas personas a través de esta comunidad, de nuestro canal y otros medios de evangelización en los cuales estamos participando activamente. Por eso, por favor, háganos una donación a través de PayPal, cuyo link encontrará en la descripción de este video. Por favor, vaya a la descripción de este video y aproveche ese link de PayPal para que nos pueda ayudar, ya que es la única forma en que estos ministerios puedan continuar. Si usted nos ayuda, seguimos para gloria de Dios y beneficio de los hermanos. A propósito, en la descripción del video usted va a ver también un listado de beneficios que estamos brindando a las personas que nos ayudan. A nuestros bienhechores, a todos ustedes, muchísimas gracias. Y nos vemos muy pronto, si Dios quiere.